Queridos amigos, queremos contarles al oído que tenemos una excelente noticia. Un libro, Orquídeas, Tesoro de Colombia. Un libro que no puede faltar en ningún hogar de Colombia. Un libro que no puede faltar en ninguna oficina pública o privada. Que no puede faltar en ninguna biblioteca. Porque ahí está el más grande tesoro de Colombia. El tesoro de sus bosques, el tesoro de sus selvas, de todos los climas, desde los climas más fríos hasta los climas cálidos. Las orquídeas son el tesoro de Colombia. Un libro escrito por uno de los grandes científicos que ha tenido este país, Carlos Uribe Vélez, en homenaje al padre Pedro Ortiz Valdivieso. 2 tomos, cada uno con 400 páginas a todo color, y entre los 2 ejemplares, los que han salido, hay por lo menos 1.700 fotografías y 870 ilustraciones en idioma inglés, español, y más de 3.800 especies de orquídeas. Lo que usted se soñaba saber de orquídeas, ahí está todo en esos libros. A finales del mes de noviembre aparecerá el tomo 3. Pero no se quede atrás. Cada tomo hoy cuesta 170,000 pesos con el envío incluido. Los teléfonos para adquirirlo, anótenlo bien para que llamen ya, sin tardanza, y tenga Orquídeas, Tesoro de Colombia de Carlos Uribe Vélez. En Bogotá, 613-08-06. 613-08-06. O un teléfono celular, 322-844-6379. 322-844-6379. Orquídeas, Tesoro de Colombia. Y cuéntenos al oído, de Mar, que están pasando cosas muy graves en la cúpula del ejército y cosas que se anuncian todos los días en el gobierno, pero nunca pasa nada. Lo único que ha pasado fue que salió la ministra de Justicia pasada, que nadie supo nunca por qué fue a parar allá, ni por qué se fue, ni por qué estuvo. Nadie lo sabe. Pero de resto, ¿qué es lo que pasa, Ademar, con la cúpula y con el alto gobierno? Pues doctor Fernando, vienen o soplan vientos de cambio en el gobierno nacional, el gobierno del presidente Iván Duque. Si le parece, arranquemos por uno que está haciendo mucho ruido, un viento de esos con el que amanecemos en Colombia, y es que luego de la salida de varios generales la semana pasada del Ejército Nacional, viene sonando muy fuertemente la posible salida del Ejército Nacional de su comandante. Estoy hablando del general Nicasio Martínez, quien tendría ya la renuncia, la habría presentado a finales de la semana pasada, y de quien tendremos noticia hoy, precisamente en medio del debate que le organizan al ministro de la Defensa, Guillermo Botero, en la plenaria del Senado. Ese es el primer movimiento del que se habla. Recuerden ustedes que la semana pasada, precisamente, por allá para el 1 de noviembre, fue llamado a calificar servicios el segundo comandante del ejército, y entró en su reemplazo el general Mario Augusto Valencia. Creo que vamos poco a poco con un remesón en las fuerzas militares, y todo parece indicar que por cuenta del caso Dimar Torres, del que se hubo noticias y reportes de chats y demás cosas la semana pasada. Ese es el primer el primer al oído, pues, sobre lo que está pasando en el alto gobierno. Y el segundo al oído, suena también muy fuerte, vientos que indican que la ministra del Interior estaría muy próxima a salir de su cargo, y hablan de reemplazos y ponen inclusive el nombre del señor y ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe, para reemplazarla a ella en el Ministerio del Interior. Pero, Demar, eso de que sale, no es que salga por cuenta propia. ¿Sale o la salen? Pues no le ha ido muy bien, ¿no? Hay que decirlo. Bueno, pero no ha tenido una tarea fácil.
A ver, pero ¿tiene ella la culpa? ¿Tiene ella la culpa? Era Pero Nancy doctor Londoño, Patricia. ella tiene la culpa de lo de la reforma tributaria, lo de la caída de la ley de financiamiento, sí, ella tiene la culpa de eso. A ver, En pues, bueno, yo digo, pero ¿quién entre la otras, ¿no? nombró? ¿Quién la nombró? Ella es una persona adorable, magnífica, estupenda. Era la persona para manejar la política en un país convulsionado y en un medio tan complicado como el Parlamento que íbamos a tener. Ella partía de una bancada muy grande, una bancada, llamémosla pues en términos muy dicientes y relativos, una bancada gigantesca comparada con la que tenía el presidente Uribe cuando comenzó en el año 2002, que no tenía un senador ni un representante, pero con una política seria y constructiva y creadora logró sacar la plataforma legislativa más importante que hubo en el país en toda la historia y que no se ha repetido, la del año 2002. Pero Claro, pero es que, ¿era Nancy Patricia para eso? ¿Era Nancy Patricia para eso? Bueno, pero en No, fin, pero asumió le ha costado y mucho trabajo, doctor claro, Fernando. es que no ha logrado sacar, es que el tema de la reforma política, el tema de esta ley de financiamiento, que a mí me parece esto ay, es ¿qué culpa tal? de la ministra del Interior y del ministro de Hacienda, esa caída. ¿Y qué tal la huelga de prácticamente un mes Un en mes. la carretera panamericana? Que le valió a los narcotraficantes para hacer lo que les dio la gana, para prepararse como les dio la gana, para mantenerse como les dio la gana, y ahí están los resultados. Y la pobre Nancy Patricia reuniéndose con los indígenas y sin tener respaldo de nadie. No, le han puesto una tarea muy complicada. A mí me parece eso, pues, muy injusto con ella, aunque estoy de acuerdo, debía intentarse otra cosa distinta. Me parece que a Miguel Uribe lo pueden sacrificar ahí también. Claro, es En, que termina quemado, es que el problema es ese porque pues el gobierno no logra ganar el cariño y sus ideas no logran hacer no, eco en el ¿Y qué, Congreso de la República. ¿Y qué tal la primera tareita que se encuentra? Sacar la ley de La ley de financiamiento. financiamiento, que ahora me ¿Cómo le- parece que sí le están dando la vuelta y la están llamando por el nombre que le corresponde, me No, es parece. una reforma tributaria, Sí, eso sí, es sí, una sí, sí. reforma tributaria. Eso es para poner impuestos o para quitar algunos, pero en todo caso es una reforma tributaria que No se cae. integral, también hay que decirlo, Ah, muy coja, no. muy floja, No, porque echa ahí a esta la no es ni la, carrerita. claro, y esta no es ni la mitad de lo que el gobierno pretendía, además, y como la presentaron igual a la que se cayó, pues. Y que tiene un poco de validos y de gente que está esperando que se mantenga porque le metieron a esa reforma tributaria un poco de artículos ahí de cuña, un poco de micos o no de mar. Pues Micos, micos todos zoológico. los que eran posibles, tanto que muchos aterrizaron en el segundo y el tercer debate proponiendo nuevos artículos a esa ley de financiamiento, que no saben ya cómo llamarla, si reforma tributaria o ley de financiamiento, y que la Corte Constitucional, en una actitud que no entendemos, sigue Sigue tirando estudiando línea, y sigue tirando desde su línea, estudio de claro. constitucionalidad para poder. Mire, yo me hacía esta pregunta el fin de semana, Sergio, doctor Fernando, respecto de la ley de financiamiento. Yo creo que la gente debe pararle bolas a lo siguiente. Pues la ley de financiamiento ya es un hecho, fue declarada inconstitucional, pero la han revivido a punta de comunicados de prensa y a punta de ideas de la Corte Constitucional. Pero la pregunta que me hago es si en el trámite de la nueva norma, que resulta siendo la misma, la Sí. Corte dice que de fondo algún artículo resulta inconstitucional, ¿cómo van a hacer para reemplazarlo por otro sin violar los principios de identidad de materia y de consecutividad? Ahí se les va a enredar. Yo no sé si hoy se van a esforzar mucho en cambiarlos, deberían, por supuesto, pero el problema es que, claro, ¿qué está haciendo en este momento la Corte Constitucional? Legislando, tirando línea, diciéndole a los congresistas ¿Qué es lo que que va y tienen que no que...? va Exacto, sí, sí, sí. y que deben debatir y que no deben Eso es debatir un hecho. de este nuevo proyecto que es como llamamos, un copy-paste, una copia plena del proyecto que se cae, y digo se cae porque es que está caído, pero no se ha terminado de caer porque como lo dejaron moribundo hasta el 31 de diciembre de este año y el 1 de enero de 2020 ya no existirá. Esos inventos de la Corte Muy complejo Constitucional. para el que venga si es que realmente se produce el movimiento en el Ministerio del Interior, que ya ha habido movimientos, ¿no? Recordemos que la semana pasada supimos de la llegada de Daniel Palacios como nuevo viceministro del Interior, el hombre encargado
él será el hombre encargado de la relación política entre el ministerio, el gobierno del presidente Iván Duque y el Congreso de la República. Y han movido a quien estaba en ese lugar, que era el doctor Chaux, quien pasa a ser el viceministro técnico. Movidas que se van produciendo. Una relación muy difícil, según entiendo, me han comentado, una relación muy difícil la del viceministro Chaux con la doctora Nancy Patricia. Con la ministra, sí. Sí, señor. Bueno, queridos amigos, yo les dije el viernes que tendría que leer ante ustedes lo que dijo la Fiscalía General de la Nación con respecto a mi conducta en el caso de Invercolsa, porque ahora están saliendo unos sujetos pues que no me merecen ningún respeto intelectual y con los que yo no me voy a poner a pelear. Imagínese usted, uno tiene que estar orgulloso de sus enemigos. Hombre, pero una denuncia por calumnia en la fiscalía no es pelear, doctor Londoño. Eso es pelear, eso darle importancia a unos majaderos que no tienen ningún. Además, intento y verá que lo primero que van a hacer es victimizarse. Pero oiga, pues lo que... pero además es darles altura y darles nivel a unos tipejos que pues no voy a ocuparme de ellos. Le agradezco, sí, a la Linterna Azul un hermoso artículo que sacó defendiendo mi conducta. Pero dice esto la Fiscalía, en una providencia que hizo tránsito a cosa juzgada y que justificó plenamente mi conducta en Invercolsa. Dentro del marco legal y conceptual expuesto, aún en el caso de que entre Invercolsa y el doctor Fernando Londoño Hoyos se hubiera perfeccionado un contrato de mandato, no se puede afirmar que no existió también una relación laboral y por ende también un contrato de trabajo. Así no conste por escrito. Así en un periodo inicial el implicado no hubiera recibido remuneración, pues desde el momento en que comenzó a percibirla, se reunieron los elementos que según la ley conforman el contrato laboral. Todo a pesar de que las partes no lo hubieran pactado en esos términos. Y transcribe unas jurisprudencias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Yo tengo aquí los conceptos que rindieron en su momento dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia diciendo lo mismo, que yo sí fui trabajador de Invercolsa. Por último, no se puede pasar por alto el hecho de que los presidentes de la compañía Invercolsa que sucedieron en ese cargo al doctor Londoño sí fueron considerados trabajadores de la firma. Luego no tendría explicación que el primer administrador no hubiera sido trabajador, pero sí las personas que posteriormente ocuparon el mismo cargo. Y entonces luego vienen las conclusiones, donde inclusive acepta que si más adelante los jueces civiles o los jueces laborales en los procesos que actualmente cursa tuvieran otra opinión, caso en el cual la conducta del implicado tampoco alcanzaría a tipificar la infracción que se ha investigado por ausencia del elemento subjetivo indispensable en la estructura de cualquier ilícito, por cuanto las circunstancias que rodearon la prestación de sus servicios le permitieron obtener la convicción de que en él se conjugaron las condiciones de un trabajador al servicio de la sociedad mixta tantas veces mencionada. Fiscalía General de la Nación, providencia ejecutoriada que hizo tránsito a cosa juzgada del 9 de 1999. Estoy eximido de responsabilidad hace 20 años por la Fiscalía General de la Nación. Y hay unos majaderos todavía que me dicen que soy un ladrón y que me robé unas acciones que devolví en su momento, y ahora lo novedoso es que la Corte Suprema de Justicia, la que con ponencia de un tal Quirós, un señor que se graduó en una universidad que parece pues que tiene problemas para sobrevivir, una tal universidad autónoma, y que es íntimo amigo de Maya Villazón y que hizo carrera al lado de Maya Villazón durante todo el tiempo en que estuvo en la Procuraduría y que ahora pasó por arte de magia a la Corte Suprema de Justicia, quiera decir lo contrario y a propósito, filtrar la providencia. No, dice que es un ilícito filtrar providencias que no existen todavía.
Bueno, Pues La no sé reforma en qué sumarial. país, pero aquí no. no, lo han dicho aquí en este país, Sí, claro, en este claro, pero país, no se aplica. que no pueden aceptar más filtraciones. Pues sí. Entonces este Quirós lo filtró y lo filtró pues para congraciarse con su jefe, el señor Maya Villazón. Y entonces resolvieron que no solamente no me devolvían las acciones que entregué hace muchos años, muchísimos años, y con las que se enriqueció fabulosamente Ecopetrol, porque hice junto con la mayoría, con la otra parte de Invercolsa, los accionistas privados, hice unos movimientos en Invercolsa que la convirtieron en la empresa más rentable que ha tenido Ecopetrol en su historia. Esos no lo cuentan. Estoy acusado de enriquecer a Ecopetrol. Era lo que faltaba, ¿no es cierto? Bueno, dejemos las cosas de ese tamaño. Oiga, doctor Fernando, un saludo a los hombres de la Policía Nacional. 128 años de historia, hoy se celebran en el país, a nuestra Policía Nacional. Bueno, la Policía Nacional que es gloria y orgullo de Colombia. En medio de tantos avatares, en medio de tantas dificultades, la policía sigue siendo nuestro orgullo, y es que el policía es el reflejo o la expresión de la autoridad. Digan ustedes, queridos amigos, ¿cuántos ministros se encuentran al día en la calle? Ninguno, ¿no es cierto? Ninguno, no. Y pueden pasar semanas y meses y años sin que ustedes vean un solo ministro, pero policías sí ven todos los días, en todas partes, a todas horas. La policía es la expresión de la autoridad, la policía es el Estado con ese uniforme glorioso que cumple, ¿cuántos años, Demar? 128 años. 128 años de la Policía Nacional. Bueno, enhorabuena. ¿Y qué van a interrogar ahora a Diego Cadena? ¿Ya regresó al país? Sí, lo había solicitado, recuerde usted, lo había solicitado a la Fiscalía General de la Nación, lo van a escuchar el día de hoy. El otro tema que surge alrededor del caso del expresidente Uribe es una columna que publicó el fin de semana Daniel Coronel, quien parece que tiene la exclusiva de todo lo que pasa en la Corte Suprema de Justicia. A propósito del tema de las filtraciones. A propósito del tema de las filtraciones del que me hablábamos hace un aterra momento. porque transcribió parte de la audiencia, un gran pedazo de la audiencia. Lo que pasa en la Corte es secreto para todos los colombianos menos para Daniel Coronel. Bueno, muy bien. Eso dice que es un delito, pero dejemos así. Y dice Monseñor Darío Monsalve que los indígenas sienten que mafias en el Cauca son manejadas por la policía. Hágame el favor, lo que hay que oír de Monseñor Monsalve, recordemos es el arzobispo de Cali. Ellos están en este momento en Tacuelló, esto es en Toribío, en el Cauca, y bueno, sale con eso. Dice, entre otras dice, indudablemente los indígenas se sienten solos, los han dejado solos. Bueno, Monseñor Monsalve nos recuerda cómo han recibido en tantas oportunidades los indígenas a la fuerza pública, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, pero Monseñor Monsalve, quien es arzobispo, en una descasez que hubimos, como decía un curita de Manizales muy querido, que le preguntaban algo sobre teología, y dijo, no, es que a mí me ordenaron en una descasez que hubimos. Pues a Monseñor Monsalve lo hicieron cura y lo hicieron obispo en una descasez que hubo. Bueno, pero en fin. Y entonces sale a decir que los indígenas sienten que las mafias son manejadas por la policía. No, es que esto no es un tema de sentir. A ver, si tienen pruebas, que lo prueben, que lo denuncien. Pero... Y a propósito del Cauca, vamos a hablar con una gran caucana. No solamente de corazón, de nacimiento, de tradición, de historia. Paloma Valencia nos contará qué es lo que está pasando en su departamento. El departamento de la Gloria, no olviden que la capital del Cauca es Popayán, faro de luz, que fue siempre sobre la vida nacional. Popayán y el departamento del Cauca, convertido hoy en el infierno en que lo han convertido estos mafiosos del narcotráfico. En un minuto estará con nosotros la senadora Paloma Valencia y les hablábamos al oído. oído.